Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con parte del tema que estuvimos viendo el día de ayer, que fueron los factores que intervienen en sí en las reacciones químicas. Esos factores que vimos ayer, más que todo fue en base a la temperatura y también la concentración. Pues en ese caso, más que todo vamos a ver parte también de la explicación en sí de estos ciertos componentes, además de los factores como lo que es la luz y los catalizadores, que nos van a ayudar para nosotros conocer qué factores infieren en las reacciones químicas. El día de ayer estuvimos viendo parte también de una teoría que ayuda también a explicar lo que es este tipo de factores y qué es lo que interviene en sí al momento de que estos factores, como lo que es la temperatura, como lo que es la luz, pues al momento de intervenir en una reacción química, lo que genera también es una teoría que se llama cinética química, que está más que todo pues se ve en el área de la fisioquímica y que se encarga también del estudio también de la rapidez y de las reacciones, como también el cambio de esta rapidez cuando hay una reacción química baja en condiciones también que pueden variar. También estos elementos o estos eventos pues se generan de forma molecular y que ejecutan mediante lo que son las reacciones generales, por ejemplo la difusión, la ciencia superficial y también la catálisis. Y eso también depende de lo que es la cinética, como ya lo habíamos visto en temas anteriores, que es el movimiento, pero esta de forma química. En este también estudia también pluramente lo que es el empirismo en sí dentro de la química, ya que esta pues más que todo se experimenta en sí en el área química, que permite también lo que es indagar en las mecánicas y las reacciones que conducen la química dinámica. De igual manera, pues la cinética en este caso, pues también existe de forma de relaciones entre sí. Por ejemplo, el objeto de estudio de lo que es la cinética es medir lo que es la rapidez de las reacciones químicas y que estas también se encuentran en ecuaciones químicas que las relacionan en la más que todo claridad de una reacción. Experimentan también lo que es la velocidad de una reacción química, pues esta puede también describirse a partir también de una concentración, que ya se los mencionaba el día de ayer, y que en las especies también involucradas pues las reacciones son constantes y estas pues se pueden también o dependen de numerosos pues factores como lo que es el solvente, que es utilizado también en el uso de los catalizadores, que son fenómenos de transporte, y también en el material de los reactivos, haciendo también muy complejo lo que es el proceso que determina lo que es la velocidad en una reacción. Y también esta pues se pueden clasificar a las reacciones simples y las reacciones complejas, dependiendo también del número de pasos que en sí se siguen o se destapan en la transición donde estos se pueden producir para describir la reacción química. De igual manera, pues, esto tiende a tener un estado de transición que tiene la velocidad en sí para más que todo, las reacciones simples y estas, pues, suelen más que todo, pues, em, como reacciones más que todo simples, suelen ser coeficientes esquiométricos de las ecuaciones. Del contrario de lo que se debe poner en lo que es una serie de pasos, cada uno de estos pues tiene una serie de estados de transición que también se denominan en los mecanismos de reacciones, que estos también corresponden a lo que es la velocidad, y esta velocidad
es la que reacciona de forma concentrada. También las reacciones pues se clasifican cinéticamente en homogéneas y heterogéneas, que la primera también ocurre cuando hay más que todo en una fase, y la segunda en más de una fase. La reducción heterogénea pues depende también de la área superficial que haya, ya sea en las paredes de un vaso o en los catalizadores sólidos. Pues de igual manera en las reacciones homogéneas, pues de igual manera pues se crean ciertas reacciones hacia la velocidad. Y esta reacción pues se conforma por lo que es la velocidad de forma de más que todo de descomposición de esta velocidad no es constante, y también depende de ciertos factores como lo que es la concentración de los reactivos, la presencia de los catalizadores, la temperatura, que estos también reaccionan, y el estado también físico de los reactivos. Uno también de los factores importantes, que es la concentración, que el día de ayer lo vimos, pues cuanto mayor tenga partículas existan en el volumen en sí de estas, pues más coaliciones hay entre estas también, entre estas coaliciones, y hay un mayor partícula o moléculas a las cuales entran en una velocidad mayor a medida también de que las reacciones avancen. Estas pues tienden a ir disminuyendo la concentración de algunos reactivos, disminuye también lo que es la velocidad a medida que la rapidez de reacciones implique una medida de concentración hacia uno de los reactivos o los productos a lo largo del tiempo. Esto también es para para medir más que todo lo que es la velocidad de los reactivos, y que esto pues desaparezcan las unidades del tiempo, a la cantidad también del producto que se quiere pertenecer o permanecer en unidades de tiempo. La velocidad también en reactivos se mide en unidad de concentración y tiempo. Pues esto más que todo es una ley que forma lo que es la velocidad, y en este caso pues la velocidad, que es la que conduce más que todo la medida de reacción entre ellos, pues también crea lo que es la necesidad de distinguir las reacciones. La velocidad de aparición, que es el producto de este, es igual a lo que es la velocidad de desaparición del reactivo, en modo de que se crean ciertos aspectos dentro de lo que es la velocidad. Por ejemplo, la activación química, que es decir, es la concentración efectiva de ciertos elementos. También la cantidad de los reactivos, en los cuales crean una proporción entre la cantidad de productos y los disolventes. También la temperatura, la energía de coalición y la presión parcial de los gases. El orden de estos reactivos también pues es importante conocerlos, ya que para cada reactivo se genera lo que es pues, o más que todo se producen ciertas fórmulas para identificar en las ecuaciones químicas, y el cual también describen cuando las partículas en los reactivos reaccionen entre ellas para formar cantidades de partículas en un producto. De igual manera, pues la probabilidad de que las partículas coalicionen pues en tiempo y energía son suficientemente escasas. Más probable es que dos o tres partículas coalicionen y formen un producto más que todo intermedio, que este producto también intermedio coaliciona en las demás partículas y forman otros productos intermedios hasta formar un producto final de estos. La descomposición también de las reacciones principales son llamadas reacciones elementales, y el análisis de estas dos también pues nos muestran exactamente cómo ocurre lo que es una reacción por medio del método de la experimentación, o también por las dependencias de la rapidez, las
más que todo reacciones elementales con las concentraciones de los componentes. Por ejemplo, si se tiene de orden alfabético, pues se dice que es A, B, C y D, y que en este orden pues las reacciones están definidas como un orden en las partículas, ya que los diferentes pues reactivos más que todo coalicionan entre sí para producir lo que es un producto. Adicionalmente, este orden total de reacciones pues crea lo que es la suma de los exponentes, y que esto más que todo se concentra en lo que es la ley de velocidad y la concentración. De igual manera, pues el orden depende de los reactivos y que estos más que todo analicen lo que es el orden de las reacciones que se determinan en experimentos muy variados. En este caso también, por ejemplo, que en la velocidad de los reactivos, la primera reacción elemental que se tiene, esta depende pues cuadrática con la concentración de los reactivos, por ejemplo lo que es la A. Esto significa que las reacciones en segundo orden con los reactivos, pues en este orden total, los reactivos también en segundo. No hay otras reacciones dependiendo también de la velocidad que se tiene de ciertos elementos. Dependen también de la concentración de los reactivos y de forma que estos tengan una concentración lineal y no tengan dependencia en ciertas reacciones químicas. De igual manera, pues como se los mencionaba, existen varios factores que afectan lo que son las velocidades, como se los mencionaba, pues de una velocidad de una reacción química, la concentración también de los reactivos, la temperatura, la existencia también de catalizadores, la luz y pues también la superficie en contacto de tanto los reactivos catalizadores como los catalizadores pueden también aumentar o disminuir lo que es la velocidad en las reacciones químicas. El día de ayer vimos parte de lo que era la temperatura, vimos lo que era parte también de las y la concentración, ¿verdad? Pero también vamos a ver parte de lo que es los catalizadores, que eso también nos va a ayudar para identificar los factores de influencia acerca de las reacciones químicas que dependen también de estos, ¿verdad? Por ejemplo, los catalizadores, más que todo en su estado físico, pues estas reacciones pues interactúan entre sí y que estos reactivos también tienen distintas fases. Su área también en contacto pues es de menor y su rapidez también pues es menor a lo que es un cambio. En el área también de contacto es mayor la rapidez y esta pues tiende a ser mayor también su concentración. El encontrarse también con los reactivos en distintas fases, pues estos aparecen en lo que son los nuevos factores cinéticos a analizar también la parte de las reacciones químicas. Es decir, también pues hay que estudiar la rapidez de los transportes y que estos pues pueden también en la mayoría de casos pues tener una rapidez intrínseca de las reacciones y que estos son también etapas que pues transportan lo que es la determinada cinética en este proceso. También la mayoría en el área de contacto reduce lo que es la resistencia en el transporte, pero también son muy importantes en la difusión de los reactivos, ya que estos pues resisten al transporte y que a medida pues esto vaya cambiando se crea una solubilidad, dado que también esto permite el límite de concentración de los reactivos y que también determinan el equilibrio de las fases. La presencia de los catalizadores también aumenta o disminuye lo que es la rapidez de una reacción química sin transformarse, ya que éstas suelen empoderar
o empeorarse podría ser la selectividad del proceso, que este aumente. La obtención también del producto no deseado también se puede generar y forman lo que es más que todo las reacciones químicas dentro de los procesos o de los productos no deseados. La reacción también que son usadas, que son más que todo los pasos elementales con mayor o menor energía de la actividad, pues estos también se desprenden en sí de estos mecanismos. Se puede decir que existen ciertos pues divisiones de lo que son los catalizadores, pues estos se pueden dividir en catalizadores homogéneos y también heterogéneos. De igual manera que esto, por ejemplo, los catalizadores homogéneos que se encuentran también en la misma fase que los reactivos, por ejemplo, cuando está en el hierro y en la descomposición del peróxido de hidróxido, pues estos catalizadores homogéneos, pues más que todo se desprenden en sí. Y los catalizadores heterogéneos pues se encuentran también en distintas fases, por ejemplo lo que es la malla de platino, y que en las reacciones pues también de la hidrogenación. Los catalizadores también pueden retardar lo que son las reacciones, no solo en acelerarlas, también pues en el caso de esas pues suelen también conocerse como los retardantes o los inhibidores, de los cuales impiden lo que es la producción de ciertos elementos o ciertas reacciones químicas. Los catalizadores también pues no se pueden modificar, y que estos en la entalpía o la entropía y también la energía también de los más que todos los reactivos, ya que esto pues se liberan y que únicamente también dependen de los reactivos positivos, acelerando lo que es la velocidad negativa, y es también velocidad disminuye. En parte los catalizadores también en la mayoría de los reactivos son más rápidos en la presencia de los catalizadores. Cuando más concentración se encuentre en los reactivos, hay una mayor frecuencia de coalición entre ellos. Si por ejemplo los reactivos están disueltos, pues en los gases estos se encierran y pues se pueden identificar en recipientes. Cuando mayor sea su concentración, pues más alta también será la velocidad de los más que todo de las reacciones que estos tengan, ya que estos participan en sí en las partículas y en ciertos mecanismos en el espacio. Aumenta también los números de coalición. El también ataque de los ácidos que estos realizan sobre algunos metales, con también desprendimiento de lo que es el hidrógeno. En muchos casos pues por ejemplo cuando estos tienen este tipo de ataques y estos son bastante violentos, pues mayor será su concentración de ácido. La obtención también de las ecuaciones químicas pueden emplearse para prescindir lo que es la dependencia de la rapidez de las reacciones con las que se da los catalizadores o los reactivos en sí. El objetivo también de esto, que es básico, pues que es la ecuación que determina también, se determina de forma empírica y recibe el nombre de la ecuación de velocidad. En este modo también se considera que la reacción hipotética, que más que todo esta pues se basa en la rapidez y que estas reaccionan y se expresan mediante ciertos elementos o componentes, dentro del caso de también de las etapas elementales, que estos no tienen por qué estar relacionados, sino que la coeficiente es geométrico. También cada uno de los reactivos son variados y se pueden identificar por ciertos valores. De igual manera pues vamos a conocer los factores de la luz, que esta también pues en base a la luz se forma lo que es la energía. En algunas reacciones también, al ser iluminadas, pues se producen lo que es rápidamente el caso de las reacciones en cloro y el hidrógeno. En general lo que es la luz también pues
arranca lo que es los electrones de algunos átomos y esto forman lo que son los iones con el aumento también de la consideración de la rapidez en los reactivos. De igual manera, pues parte de lo que son los factores dentro de más que todo de las ecuaciones químicas o las reacciones químicas, pues la energía que estas realizan, pues es una energía de activación y que esta fue, y bueno, se descubrió más que todo por el químico sueco Steve Arkin, pues él lo realizó en 1888. Surgió también en las moléculas, ya que pueden más que todo poseer una gran cantidad o mínima de energía para relacionarse con la energía que proviene de la energía cinética. Pues estas moléculas también pues coalicionan entre sí pues la energía sirve para originar lo que son las reacciones, pero eso sí, las moléculas también se mueven y de forma lenta más que todo, y estas más que todo rebotan y chocan con otras moléculas. Al reaccionarse pues no sucede lo mismo, ya que para que estas se relacionen entre sí deben de tener una energía cinética total y esa será o igual o mayor también a cierta velocidad que se le llama también energía de activación, que es una coalición con la energía o con la energía mayor que consiguen también los átomos de las moléculas. Estas crean que alcancen en el estado de transición, pues más que todo una reacción que es necesaria también en las moléculas que éstas sean orientadas correctamente. El constante también de rapidez pues tiende a tener una velocidad que depende de la temperatura de los catalizadores y también de la luz entre ellos. Los reactivos de la luz también dependen del tipo de reactivos que intervienen entre sí y pues estos determinan lo que son las reacciones y que tendrán cierta energía al ser activadas. Entonces, por ejemplo, cuando se hace una energía muy alta, entonces esa será más lenta la velocidad. Cuando hay una energía más baja, esa será más rápida la velocidad. De igual manera, pues si por ejemplo se toma referencia a la oxidación de los metales, la oxidación del sodio es muy rápida, de la plata, ya que esta es más lenta, y la velocidad de la oxidación del hierro también es intermedia, ya que esta pues crea las dos mencionadas, ¿verdad? Como por ejemplo la que es muy alta, entonces esa será lenta, pero la que es muy baja, entonces esa será muy rápida, entonces eso crea. Y pues esto también se da una diferencia más que todo en las velocidades. La primera, la que no requiere más que todo de la ruptura de información en los enlaces, y que esta sino que consiste más que todo en la simplemente intercambio de electrones de iones a otros, y la segunda también, que es la que requiere de una ruptura de un enlace y forman lo que son dos nuevos formas de luz. Por lo también se crea también una tercera reacción que requiere lo que es la ruptura de 6 enlaces que forman 6 nuevos. Según también la concentración de los reactivos de la luz, pues estas pues son disoluciones o gases encerrados en sí de forma lumínica en un recipiente. Cuanto mayor sea la concentración de la luz, más alta será también la velocidad de la reacción en la que estos participen, ya que al haber también pues indicado que hay más partículas en el mismo espacio, estos también aumentarán de un nivel de coalición. El ataque también de los ácidos, pues se tenga también la realización de algunos metales, el desprendimiento también de algunos elementos químicos, y que también de estos dependen la temperatura en la que se descomponen o son expuestos ciertos elementos o reacciones químicas.
De igual manera, pues la concentración de esto y de los catalizadores, como lo que es la luz, cuando hayan sustancias que aumenten o disminuyan la velocidad, las reacciones se transforman de forma de que las mismas acciones que estos realicen modifican el mecanismo de este tipo de reacciones. Y parte también de los factores que influyen en sí en lo que son las parte de las reacciones químicas. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá compartiendo un poquito más del tema. Vamos a leer parte de la explicación en el libro y ya que nos va a ayudar bastante para conocer también de estos factores. Gracias y buen día.